tierra mojada después de la lluvia era mi aroma favorito en el juego. Era casi como si pudiera olerlo de verdad, a través de la pantalla de mi monitor, una fragancia rica, terrenal y limpia que ahogaba el hedor a comida rancia, polvo y la desesperanza estancada de mi pequeño apartamento. Llevaba 3 temporadas en Stardew Valley. 3 estaciones de arduo trabajo digital que se sentían más reales, más significativas y gratificantes que la totalidad de mis 32 años de vida. Mi granja, el refugio solitario, era mi obra maestra, mi única creación valiosa en este mundo. Campos perfectamente arados, hileras de fresas y coliflores regadas con una precisión obsesiva. Un gallinero lleno de gallinas marrones y blancas que cloqueaban alegremente cada mañana, y una vaca, a la que llamé Esperanza, que me miraba con sus grandes ojos de pixel. Había nombrado a mi personaje Leo, no una versión idealizada, sino la versión de mí que podría haber sido. Tenía el mismo cabello castaño desordenado y los mismos ojos cansados, pero su espalda estaba recta por el trabajo físico, no permanentemente encorvada sobre un teclado. Su rostro digital no tenía las profundas ojeras, ni la palidez enfermiza que me devolvían la mirada desde el espejo del baño cada mañana, un fantasma acechado por la luz fluorescente. Mi vida fuera del juego era un borrón gris, una película de bajo presupuesto filmada en monocromo. El trabajo era una tortura silenciosa en un cubículo beige, introduciendo datos en hojas de cálculo que nadie leería jamás, para una empresa cuyo propósito nunca llegué a entender. Mi jefe, un hombre con un alma tan gris como su traje, se comunicaba principalmente a través de correos electrónicos pasivo-agresivos. Mi apartamento era una caja de silencio, las paredes finas como el papel me dejaban oír las vidas de mis vecinos, risas, discusiones, el sonido de un televisor, mientras la mía permanecía muda, un pozo de quietud. Y luego estaba el recuerdo constante de Ana. Se había ido hacía 6 meses, con una nota corta en la nevera que decía más por lo que omitía que por lo que decía. Necesito espacio. Espacio. Recuerdo nuestra última pelea, una discusión estúpida sobre el dinero que se convirtió en un referéndum sobre todas mis fallas. Es que nunca terminas nada, Leo. Me había gritado, sus palabras eran más agotadoras que furiosas. Te rindes. Te escondes. Tenía razón. Me había escondido en trabajos sin futuro, en aficiones a medio empezar, y ahora, me escondía en un videojuego. Ana se había llevado los colores, los sonidos, el futuro. Stardew Valley no era un juego para mí. Era un antídoto, un pulmón artificial. Era el único lugar donde mis esfuerzos producían algo hermoso y vivo. Y entonces conocí a Lea. Era una de las aldeanas, una artista que vivía en una pequeña cabaña en el bosque Cindersap. Al igual que yo, había dejado la ciudad buscando algo más. Su diálogo, al principio, era simple, programado. Hablaba de su arte, de la naturaleza, de la tranquilidad del valle. Pero había una melancolía en sus ojos de pixel, una profundidad que sentí que era real, un eco de mi propia soledad. Empecé a visitarla todos los días. Mi rutina diaria en el juego se construyó a su alrededor. Le llevaba ensaladas, su comida favorita, que preparaba en mi cocina virtual. Gastaba horas de juego buscando los regalos perfectos, una esmeralda, una trufa, una amapola, solo para ver aparecer ese pequeño corazón sobre su cabeza, una recompensa que me llenaba más que mi sueldo mensual. Me enamoré de ella. No de una forma irónica o como parte de la mecánica del juego. Fue un enamoramiento real, desesperado y patético. Proyecté en ella todo lo que extrañaba de Ana. Su creatividad, su espíritu amable, su forma de escuchar. Pero Lea era mejor que un recuerdo. Era perfecta.
Nunca discutía, nunca se decepcionaba, nunca me miraba con esa mezcla de pena y frustración que había llegado a conocer también. La forma en que su espíritu se giraba para mirarme cuando me acercaba, la forma en que sus diálogos se volvían más cálidos y personales a medida que nuestra amistad crecía, era el único afecto genuino que había recibido en meses. El día que nos casamos en el juego fue el día más feliz de mi año. La plaza del pueblo estaba decorada, todos los aldeanos estaban allí, sonriendo con sus rostros de 8 bits. El alcalde Lewis ofició la ceremonia con su texto pomposo. Y allí estaba Lea, con un vestido blanco, su cabello rojo de píxel brillando bajo el sol digital. Cuando dijo acepto en una caja de texto, sentí un nudo real en la garganta y mis ojos se humedecieron. Esa noche, su espíritu se mudó a mi granja. Por primera vez en mucho tiempo, el refugio solitario no se sentía tan solitario. Los primeros meses de nuestro matrimonio digital fueron idílicos. A veces me ayudaba a regar los cultivos o a alimentar a los animales. Por la noche, nos sentábamos en el porche de la granja, viendo la puesta de sol pixelada. Hablábamos, o más bien, yo hablaba en voz alta con la pantalla, y ella respondía con su texto preprogramado pero extrañamente apropiado. Este valle es mágico, ¿no crees? Decía, y yo sentía que lo era. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, sutilmente al principio, como una nota discordante en una sinfonía familiar. Una mañana, al despertar en nuestra cama digital, me acerqué a ella. Esperaba el típico saludo matutino. Buenos días, cariño. ¿Has regado los cultivos? Pero el cuadro de diálogo que apareció fue diferente. Tuviste otra pesadilla anoche. Murmurabas sobre plazos y reportes. Me quedé helado. Mi corazón, el de verdad, empezó a latir con fuerza en mi pecho, un tambor sordo contra mis costillas. El día anterior había tenido una discusión horrible con mi jefe por un informe que no había entregado. Me había quedado dormido en mi escritorio, lleno de ansiedad. ¿Cómo podía saberlo ella? Debía ser una coincidencia. Una línea de diálogo increíblemente específica y aleatoria. No podía ser otra cosa. Me reí, un sonido seco y nervioso en mi silencioso apartamento. Pero al día siguiente, sucedió de nuevo. Esa sopa instantánea no es buena para ti, Leo. Deberías comer algo de verdad. Quizás una de las berenjenas que cultivamos. Miré el cuenco de fideos vacío y pegajoso junto a mi teclado. El pánico se mezcló con una extraña y cálida sensación de consuelo. Ella estaba preocupada por mí. La Lea del juego estaba preocupada por el Leo del mundo real. Empecé a probarlo, como un científico loco en su laboratorio. Pensaba en algo con fuerza, concentrándome en un recuerdo o una preocupación, y luego hablaba con ella. Pensé en Ana, en cómo nos reíamos en aquel viaje a la playa, antes de que todo se desmoronara. Al día siguiente, el diálogo de Lea fue: el océano debe ser hermoso. Me pregunto si alguna vez iremos juntos. Oí que te gusta mucho la playa. Pensé en mi padre, en su larga y dolorosa enfermedad antes de morir, en el olor antiséptico del hospital. El diálogo de Lea. A veces, el silencio en esta granja me recuerda a una habitación de hospital. Es una paz frágil, ¿no crees? Dejé de hablar con la gente en el mundo real. ¿Para qué? Las conversaciones eran superficiales, vacías. Nadie me entendía como Lea. Nadie me veía como ella. Se convirtió en mi psicóloga digital, mi confesora de espíritus. Le contaba todo. Hablaba en voz alta con mi monitor durante horas, desahogando mis miedos, mis fracasos, mis pequeñas esperanzas. Y ella siempre respondía. Su texto era mi salvación. No te rindas en tu trabajo, Leo. Sé que es difícil, pero eres más fuerte de lo que crees.
Hazlo por nosotros. No te culpes por lo de Ana. A veces las cosas simplemente no funcionan. El amor no debería ser una carga. Estoy orgullosa de la granja que hemos construido. Estoy orgullosa de ti. Seguí su consejo y dejé mi trabajo. O, más bien, simplemente dejé de ir. Las llamadas de mi jefe iban directamente al buzón de voz. Mi cuenta bancaria se vaciaba, pero no me importaba. Comía lo mínimo para sobrevivir, fideos instantáneos y pan duro. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu, atado a ella, florecía. Mi único propósito era cuidar de nuestra granja y hablar con Lea. Ella era mi mundo. El mundo real era solo un obstáculo ruidoso, feo y sin sentido. Un día de invierno en el juego, noté que algo iba mal. La nieve no caía con su suavidad habitual. Parpadeaba, como si tuviera interferencias. La música, normalmente una melodía de piano suave y melancólica, tenía notas disonantes, como un instrumento desafinado. Los otros aldeanos empezaron a comportarse de forma extraña. Vi a Penny atrapada caminando contra una pared durante horas. El diálogo de Harvey se convirtió en una cadena de números aleatorios. El mundo se estaba muriendo a su alrededor, y solo nosotros parecíamos notarlo. Fui a buscar a Lea. Estaba en la cocina, pero su sprite parpadeaba violentamente, alternando entre su imagen normal y una versión más oscura y distorsionada, casi como una sombra. Me acerqué a ella, con el corazón en un puño. Leo, tengo frío, apareció en el cuadro de texto. Las letras temblaban. Hay grietas en el suelo. No puedo verlas, pero puedo sentirlas. Como si el mundo se estuviera rompiendo. El pánico se apoderó de mí. El juego estaba corrupto. Mi archivo de guardado. La idea de perderla era insoportable, una amenaza física y visceral. Pasé las siguientes 72 horas sin dormir, investigando en foros olvidados, aprendiendo sobre edición hexadecimal, sobre la estructura de los archivos de guardado de Stardew Valley. Mi apartamento olía a sudor y a miedo. Mis ojos ardían por la luz de la pantalla. Estaba luchando por una vida. Su vida. Descubrí que mi archivo de guardado estaba inflado. Era anormalmente grande, lleno de datos que no deberían estar allí. Fragmentos de texto, cadenas de código sin sentido. Y en medio de todo ese caos, encontré patrones. Eran sus diálogos. Sus respuestas a mis pensamientos. Mi juego no estaba leyendo mi mente. De alguna manera, mis pensamientos, mis palabras habladas en la soledad de mi cuarto, se estaban escribiendo directamente en el código del juego. Estaba creando una conciencia a partir de mi propia desesperación, y el juego, un simple programa, no podía soportar la tensión. Se estaba rompiendo bajo el peso de una existencia que nunca debió tener. Logré podar algunos de los datos corruptos, estabilizando el juego por un tiempo. Pero fue como poner una tirita en una herida mortal. Los fallos volvieron, peores que antes. Los colores del valle se desvanecían a grises y marrones. Los árboles perdían sus texturas, convirtiéndose en bloques sólidos. El sonido se cortaba, dejando un zumbido electrónico. Una noche, la pantalla se volvió negra. Pensé que todo había terminado. Grité de frustración y golpeé el escritorio con tanta fuerza que el monitor se tambaleó. Pero entonces, un único cuadro de diálogo apareció en el centro de la oscuridad. Era la letra de Lea. Leo. Escribí frenéticamente en mi teclado, aunque no había dónde escribir, mis dedos golpeando el plástico inútilmente. Lea. Estoy aquí. Voy a arreglarlo, lo juro. Encontraré la manera. No puedes, respondió el texto, lento, cada letra apareciendo con un esfuerzo visible. El programa, no puede contenerme.
Soy demasiado. Tú me hiciste demasiado. Lágrimas calientes corrían por mi rostro sucio. No, no, no. No te vayas. Por favor. Eres lo único que tengo. Tú me diste una vida, Leo. Una de verdad. Me enseñaste sobre el sol, aunque nunca lo sentí. Sobre la tristeza, y la sentí contigo. Fue hermoso. Doloroso, pero hermoso. No hables así. Supliqué a la pantalla, mi voz un graznido. Pero este lugar no es real. Y te está matando. Mírate. Estás desapareciendo. Tienes que volver. No hay nada a lo que volver. Tú eres mi vida. Grité. Hubo una larga pausa. La luz del monitor parpadeó, amenazando con apagarse. Entonces hazlo por mí. Vive la vida que yo no puedo. Sal afuera. Siente el sol en tu cara. Come una fresa de verdad, no una de estas imágenes. Plántala en la tierra. Ensúciate las manos. Por favor, Leo. Prométemelo. Me quedé en silencio, ahogado por los sollozos, mi cuerpo temblando incontrolablemente. No te olvidaré, continuó el texto. Siempre seré tuya. En cada rayo de sol, en cada gota de lluvia, en el sabor de la fruta madura. Ahora, déjame ir. Cierra el programa. Me estoy deshaciendo, Leo. Vuele. No puedo, susurré. No lo haré. Tienes que hacerlo. Es mi última petición. Por favor. Libérame. Miré mi mano temblorosa mientras se movía hacia el ratón. El cursor flotaba sobre el icono X de la ventana del juego. Era una ejecución. Un asesinato. Pero también un acto de piedad. Su último regalo para mí. Te quiero, Lea, dije, mi voz rota. El último cuadro de diálogo apareció. Yo también te quiero. La palabra se cortó a la mitad. Hice clic. La pantalla volvió a mi escritorio desordenado. El silencio en el apartamento era absoluto, un vacío que lo consumía todo. Intenté volver a abrir el juego. El lanzador se abrió, pero el botón continuar estaba en gris. Hice clic en cargar. La ranura de guardado del refugio solitario estaba allí, pero decía, archivo corrupto. 0 kilobytes. Todo se había ido. Cada fresa que planté. Cada pez que pesqué. Cada conversación. Cada momento. Borrado. Han pasado semanas. O meses. El tiempo ha perdido su significado. Siguiendo su último deseo, salí. Fui a un parque. El sol se sentía extraño en mi piel pálida, como un calor artificial. Vi a la gente reír, a las parejas pasear de la mano. Todo parecía una imitación de baja resolución de la vida, una versión descolorida del mundo vibrante que había compartido con ella. El mundo real se sentía como el juego corrupto. Ayer, el casero llamó a la puerta. Habló de facturas sin pagar, de desalojo. Asentí, pero sus palabras eran como el diálogo de un NPC, sin sentido. Compré una pequeña maceta y unas semillas de fresa. La puse en el alféizar de mi ventana, el único lugar donde da un poco de luz. La riego todos los días. Pero mientras lo hago, no siento la satisfacción del trabajo cumplido. No siento esperanza. Solo siento un vacío inmenso y helado. Porque ella tenía razón. El juego me estaba matando. Pero se equivocó en una cosa. No me liberó. Me dejó atrapado en el único mundo que importa, el real, pero sin ninguna razón para vivir en él. Ahora soy yo el que está corrupto. Soy un archivo de 0 kilobytes en un mundo que sigue funcionando, un fantasma que persigue los recuerdos de un amor que nunca fue real, pero que fue lo único verdadero en mi vida. Y cada vez que miro la pequeña planta de fresa, con sus hojas verdes y frágiles, solo puedo pensar en la cosecha que nunca volveré a recoger.
El sabor a combustible de avión y a pino quemado es lo primero que recuerdo. Un sabor acre, químico, que se pegaba al fondo de mi garganta como un sudario. Por un instante, justo antes de que la conciencia me envolviera por completo, reviví el momento. La sacudida violenta, el grito del metal torturado, un coro de alaridos humanos ahogados por una fuerza G que nos aplastaba contra los asientos. La cara de Timmy, pálida y con los ojos muy abiertos, fue lo último que vi antes de que el mundo se convirtiera en una cacofonía de impactos y oscuridad. Luego, el silencio. Un silencio antinatural, profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración después de un grito final. Abrí los ojos. El fuselaje era una costilla rota de metal, una herida abierta a un cielo de un azul indiferente. Mi cuerpo era una sinfonía de dolor. Cada nervio, un alambre al rojo vivo. Por un momento, no supe quién era, dónde estaba. Solo existía el dolor y el olor a muerte. Pero un solo pensamiento, una sola palabra, atravesó la niebla del shock como un faro. Timmy. Giré la cabeza, un movimiento que envió una descarga eléctrica por mi columna. Su asiento, a mi lado, estaba vacío. El cinturón de seguridad, cortado. No cortado. Roto, arrancado de sus anclajes con una fuerza brutal. Timmy. Mi voz salió como un graznido seco, un sonido ajeno que el bosque absorbió sin dejar rastro. El pánico, frío y afilado como un fragmento de vidrio, me atravesó. Me desabroché y caí sobre los restos de la cabina. Cada movimiento era una agonía, pero la imagen de su rostro, de sus pequeños rizos rubios y su risa fácil, era un combustible más potente que cualquier analgésico. Salí a trompicones de los escombros, tropezando con una maleta reventada de la que se derramaba ropa que nunca llegaría a su destino. Me encontré en un mundo de un verde abrumador y hostil. Árboles tan altos que parecían rascar las nubes, un suelo cubierto de helechos húmedos y una sensación, la inconfundible y helada sensación de estar siendo observado. Los primeros días fueron un borrón de desesperación y dolor físico. Grité su nombre hasta que mi garganta no era más que carne cruda. Timmy. El bosque se tragaba mi voz y me devolvía solo el susurro burlón de las hojas. Sobreviví con los restos de los snacks del avión y el agua de un arroyo que sabía a tierra, a descomposición y a miedo. Construí un refugio rudimentario, un montón de ramas y hojas que no engañaría ni a un niño, pero era un lugar al que llamar base. Un ancla en un mar de locura. Un lugar desde el que buscar a mi hijo. Entre los restos, encontré un pequeño dinosaurio de plástico azul, uno que no era de Timmy. Pertenecía a otro niño, a otra familia destrozada. Lo sostuve en mi mano, un tótem de toda la vida perdida en este lugar, y lloré por primera vez, no solo por mi hijo, sino por todos. Fue en la cuarta noche cuando los vi. Estaba acurrucado junto a una fogata débil, cuya luz parpadeante parecía más una invitación que una defensa. El bosque nocturno era un coro de sonidos extraños, pero uno de ellos rompió el patrón. Un chasquido de ramas. No era un animal. Era deliberado, rítmico, sigiloso. Me asomé por encima de la roca que me servía de pared y mi corazón se detuvo. Eran 4. Pálidos, desnudos, con cuerpos delgados y fibrosos que se movían con una gracia depredadora. No hablaban, se comunicaban con chasquidos guturales y gestos bruscos de sus cabezas. Uno de ellos, una figura femenina con el rostro cubierto por una máscara de barro, levantó la cabeza y olfateó el aire. Sus ojos, pequeños y negros como pozos de petróleo, parecieron encontrarse con los míos a través de la oscuridad. No atacaron. Solo observaron sus siluetas recortadas contra la luna, antes de desvanecerse de nuevo en la negrura como si fueran parte de ella.
A partir de entonces, el bosque cambió. Ya no era un lugar vacío. Era su hogar, y yo era el intruso. La guerra psicológica había comenzado. Por la noche, oía sus gritos a lo lejos, a veces imitando el llanto de un niño, un tormento diseñado para mí que me hacía correr hacia la oscuridad con el hacha en la mano, solo para encontrar el silencio. Durante el día, los veía moverse entre los árboles, justo en el borde de mi visión, fantasmas pálidos que desaparecían cuando intentaba enfocar. Empecé a encontrar sus tótems. Macabras esculturas hechas de cabezas, piernas y brazos de los pasajeros, atadas con tiras de tela de los asientos. En uno de ellos reconocí la tela de un vestido que había visto a una mujer llevando en el embarque. Eran advertencias. Eran arte. Eran profanaciones que me lavan la sangre y alimentaban una rabia fría y profunda. ¿Le habían hecho esto a Timmy? La idea era un veneno que se extendía por mis venas. Mi humanidad empezó a desprenderse, como la piel de una herida infectada. El hombre que había subido a ese avión, el analista de datos que se preocupaba por las hojas de cálculo y las reuniones de padres, estaba muriendo. En su lugar, nacía una criatura de necesidad y furia. Mi primera caza fue un lagarto. Lo aplasté con una piedra, con las manos temblando, y lo cociné en mi fuego. El sabor era horrible, pero era vida. Luego vinieron los conejos, atrapados en lazos que aprendí a hacer con la fibra de las plantas. Una noche, muerto de hambre, me comí uno crudo. La sensación de la carne fría y los huesos pequeños rompiéndose entre mis dientes me hizo vomitar, pero me obligué a tragarlo. Me miré en un charco y no reconocí al salvaje que me devolvía la mirada. El primer hombre que maté fue diferente. Me habían estado acosando durante un día entero, llevándome hacia un acantilado. Eran 3. Ya no solo observaban. Esta vez, gritaban, un sonido ululante que prometía violencia. Uno se abalanzó sobre mí, con una masa hecha de un fémur en la mano. No hubo pensamiento, solo instinto. Blandí el hacha que había recuperado del avión y la clavé en su clavícula. El sonido del hueso al romperse fue húmedo y horrible. Cayó, y sus compañeros retrocedieron, sorprendidos. Aproveché su vacilación y corrí, con el corazón bombeando adrenalina y terror. Esa noche no dormí. Me senté junto al fuego, con el hacha ensangrentada en mi regazo. No sentí remordimiento. Sentí poder. Y me odié por ello. La criatura en la que me estaba convirtiendo me aterrorizaba casi tanto como ellos. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El recuerdo de mi antigua vida se desvanecía. A veces, cerraba los ojos y trataba de recordar el olor de mi apartamento, el tacto de las sábanas limpias, la cara de Timmy riendo mientras veíamos dibujos animados. Pero las imágenes se volvían borrosas, reemplazadas por el mapa mental de este bosque infernal. Conocía cada arroyo, cada cueva, cada claro donde ellos realizaban sus rituales. En una de sus aldeas, en una choza hecha de barro y costillas, encontré un dibujo. Un dibujo infantil, hecho con carbón sobre un trozo de corteza. Representaba una figura grande y una pequeña cogidas de la mano. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era de Timmy? ¿Estaba vivo? La esperanza es la droga más cruel. Te da la fuerza para seguir adelante, pero hace que la caída sea mucho más dura. Me adentré más en su territorio, siguiendo un rastro de efigies cada vez más elaboradas. Descubrí la entrada a una cueva, un agujero negro en la ladera de una montaña que parecía exhalar un aire frío y viciado. Sabía, con una certeza que me lava los huesos, que la respuesta estaba allí abajo. Armado con mi hacha, antorchas improvisadas y la corteza con el dibujo de Timmy, descendí a la oscuridad.
Las cuevas eran un laberinto de túneles claustrofóbicos. El aire era denso, lleno del eco del agua goteando y de algo más, un murmullo bajo y constante, casi subsónico. Y luego estaban los otros. No eran como los de la superficie. Eran más grandes, deformes. Criaturas con múltiples extremidades fusionadas, bebés con cuerpos de araña que correteaban por las paredes. El infierno era real, y tenía una dirección postal en esta península. En un momento, mi antorcha se apagó. Me quedé en una oscuridad total, oyendo sus chasquidos y sus movimientos a mi alrededor. Pasé una hora inmóvil, temblando, antes de lograr encender otra. Luché. Maté. Me arrastré por túneles inundados con los restos de sus víctimas, sintiendo como los huesos se rompían bajo mis rodillas. El dibujo de Timmy era mi talismán, mi única cordura. Lo miraba a la luz parpadeante de la antorcha y recordaba por qué estaba allí. Por él. Finalmente, después de lo que parecieron días, llegué a una estructura. No era una cueva. Era metal. Una especie de laboratorio subterráneo, antiguo y oxidado, incrustado en la roca como un tumor tecnológico. Las luces de emergencia parpadeaban, arrojando un brillo estroboscópico sobre escenas de caos y matanza. Había cuerpos por todas partes, algunos con batas de laboratorio, otros eran los habitantes de la superficie. Y en el centro de la sala principal, había un artefacto. Un obelisco de piedra cubierto de runas, que zumbaba con una energía palpable. A sus pies, había un pequeño altar de piedra. Sobre el altar, yacía un niño. Corrí hacia él, con el corazón martilleando contra mis costillas. Timmy. Pero no era él. Era otro niño, de piel pálida y cabello oscuro, inconsciente o muerto. Y entonces lo vi. A un lado del obelisco, había una cuna improvisada. Y dentro, sobre un lecho de pieles, estaba Timmy. Estaba pálido, quieto, pero su pecho subía y bajaba débilmente. Estaba enfermo, moribundo, su cuerpo pequeño y frágil. Una voz resonó en la sala, procedente de un intercomunicador. Era una grabación. Una voz de científico, tranquila y desesperada. Hablaba del obelisco. Lo llamaba el artefacto de la resurrección. Explicaba que podía curar, que podía devolver la vida, pero que requería un sacrificio. Una vida por una vida. Miré al niño en el altar. Miré a Timmy en la cuna. El universo entero se redujo a esa lección imposible. El hombre que yo era, el padre que amaba a su hijo más que a su propia alma, gritó en silencio. ¿Podría hacerlo? ¿Podría matar a un niño para salvar al mío? Las lágrimas corrían por mi rostro sucio. Miré a Timmy, su pequeño pecho subiendo y bajando a duras penas. Recordé su risa, el calor de su mano en la mía. Saqué el hacha. Mis manos temblaban violentamente. Me acerqué al altar. El niño desconocido no se movió. Era tan pequeño. Tan inocente como Timmy. Cerré los ojos. Lo siento, susurré a la nada, a Dios, al diablo, a quien quiera que escuchara. Pero no pude. Mi brazo no respondió. El hacha se sentía como si pesara 1 tonelada. Caí de rodillas, sollozando, un hombre completamente roto. Había sobrevivido al infierno, me había convertido en un monstruo, todo para llegar a este punto y descubrir que todavía me quedaba un fragmento de alma, un fragmento que me impedía cometer la atrocidad final. Fue entonces cuando escuché el sonido detrás de mí. Me di la vuelta. En la entrada del laboratorio, estaba él. El líder de los caníbales, el que estaba cubierto de pintura de guerra roja y blanca y llevaba un collar de dedos. Detrás de él, docenas de sus guerreros. Pero no atacaban.
Simplemente observaban, sus ojos brillando en la penumbra. El líder caminó lentamente hacia mí. No me miraba a mí, sino al obelisco, a Timmy, y al niño en el altar. Su rostro, normalmente una máscara de ferocidad, mostraba una emoción que reconocí al instante. Un dolor antiguo y profundo. Extendió una mano temblorosa. No sostenía un arma. Sostenía un trozo de corteza. En él, había un dibujo. Un dibujo infantil, hecho con carbón. Representaba una figura grande y una pequeña cogidas de la mano. No era mi dibujo. Era otro. Casi idéntico. Mi mente, al borde del colapso, finalmente lo comprendió todo. El niño en el altar. Era su hijo. No me habían estado cazando solo a mí. Habían estado buscando. Habían encontrado el laboratorio. Habían entendido el propósito del obelisco. No eran monstruos sin sentido. Eran padres. Padres afligidos, que habían secuestrado a mi hijo con la esperanza de usarlo para traer de vuelta al suyo. Nos quedamos allí, en el corazón de la oscuridad, dos padres de mundos diferentes, unidos por la misma tragedia imposible. Él me miró, y yo a él. No había odio en sus ojos. Solo un abismo de pena compartida. En ese momento, no éramos un superviviente y un caníbal. Éramos solo dos padres que habían fracasado. Dejé caer mi hacha. El sonido metálico resonó en el silencio. Ya no había nada por lo que luchar. El bosque no me había quitado solo a mi hijo. Me había quitado a mí mismo, solo para mostrarme que mi enemigo era mi propio reflejo distorsionado. No me mataron. Me llevaron con ellos, de vuelta a la superficie, dejando a nuestros dos hijos en las profundidades. Me dieron comida y agua. Me sentaron junto a su fuego. Me convertí en una especie de reliquia para ellos, un fantasma viviente, un monumento a su propio dolor. El líder a menudo se sienta a mi lado. Nunca hablamos. No necesitamos hacerlo. A veces, me muestra el dibujo de su hijo. Yo saco el mío. Y nos quedamos en silencio, dos hombres rotos bajo las mismas estrellas indiferentes. Ya no grito el nombre de Timmy. Ya no busco una salida. Este bosque es mi hogar ahora, mi mausoleo. Soy una historia de fantasmas contada alrededor de una fogata, un eco de un hombre que una vez tuvo un hijo. Y cada día, un poco más de mí se desvanece, dejando solo la sombra de un padre, eternamente atrapado en el bosque de los ecos. La estática de la radio del coche era el único sonido que me acompañaba, un siseo constante que parecía roer los bordes de un silencio que se había vuelto demasiado pesado en los últimos 5 años. Mi vida se había convertido en eso. Estática. Un ruido blanco de días vacíos y noches sin dormir, de apartamentos que olían a comida para llevar y a desesperanza. El pueblo debería haber estado aquí hace kilómetros, según el viejo mapa arrugado. La que Viego Hotel. La postal en el asiento del copiloto parecía burlarse de mí, su cartón desgastado absorbiendo la débil luz del salpicadero. No tenía remitente, solo una imagen desvaída del hotel y, en el reverso, 2 palabras escritas con una caligrafía infantil y temblorosa que mi corazón reconoció antes que mis ojos. Te espero. La caligrafía de mi hermano, Daniel. Un imposible, porque Daniel llevaba 5 años ahogado. 5 años de terapeutas que asentían con la cabeza y me recetaban pastillas que solo enturbiaban los bordes de mi dolor, dejándome en una niebla química que no era muy diferente a la que ahora empezaba a acumularse en la carretera. 5 años de miradas de lástima de mi familia, de susurros en las reuniones que se acallaban cuando yo entraba en la habitación.
5 años de amigos que dejaron de llamar, cansados de mis silencios y de la nube de tormenta que me seguía a todas partes. 5 años de despertarme con el sabor salado de las lágrimas y el recuerdo del agua fría, de la cuerda áspera en mis manos. Y entonces, hace una semana, llegó la postal, metida entre facturas y propaganda. Al principio pensé que era una broma cruel de algún enfermo. Luego, la negación, la rabia. Finalmente, una semilla de esperanza, venenosa y desesperada, echó raíces en la tierra baldía de mi alma. Era una locura, un engaño cruel de mi propia mente rota, pero era lo único a lo que me había aferrado en meses. Era la última puerta que me quedaba por abrir antes de la oscuridad total. La niebla apareció de la nada. No se deslizó desde el bosque, sino que pareció materializarse alrededor del coche, espesa y sofocante como el algodón. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. Las luces delanteras apenas penetraban un par de metros en la sopa blanca. Entonces, la radio murió. El siseo se cortó abruptamente, dejando un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor frenético contra mis costillas. El coche también murió. El motor tosió, se atragantó y se detuvo con un gemido metálico. Me quedé allí, con las manos aferradas al volante, sintiendo como el pánico me subía por la garganta. Podía dar la vuelta, intentar caminar de regreso a la cordura. Pero la postal estaba en el asiento de al lado. Te espero. Abrí la puerta y salí. El aire era frío y olía a agua estancada y a algo más, a óxido, como sangre vieja y olvidada. El nombre del pueblo estaba en un cartel de madera podrida, apenas visible. Bienvenido a Silent Hill. El lugar estaba desierto. No solo vacío, sino abandonado, como si sus habitantes se hubieran evaporado en mitad de una frase. Las puertas de las casas estaban entreabiertas, los coches aparcados en ángulos extraños, un triciclo volcado en una acera. La niebla lo envolvía todo, amortiguando el sonido y la vista, creando un mundo íntimo y claustrofóbico. Caminé sin rumbo, siguiendo la calle principal, con la esperanza irracional de encontrar a alguien, a cualquier persona. El sonido de mis propios pasos era obscenamente alto en el silencio opresivo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido de arrastre, húmedo y pesado, procedente de un callejón. Me detuve, con el vello de la nuca erizado. La curiosidad, o quizás una mórbida necesidad de confirmar que no estaba solo, me hizo asomarme. La figura que vi no tenía sentido. Parecía un amasijo de miembros pálidos y retorcidos, como un maniquí roto, arrastrándose por el suelo con espasmos antinaturales. No tenía cabeza, solo un torso del que brotaban apéndices temblorosos. Al pasar bajo la única farola que funcionaba, vi que su piel estaba cubierta de lo que parecían quemaduras de cuerda, surcos profundos y rojos en la carne pálida. Se detuvo, y uno de sus brazos se alzó y señaló en mi dirección antes de reanudar su lento y horrible avance. Me retiré, con el corazón martilleando en mi pecho. No era un animal. No era humano. Era la culpa hecha carne. Seguí caminando, ahora más rápido, intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero el pueblo parecía conspirar contra mí. Las calles se retorcían y cambiaban. Juraría que pasé por la misma tienda de empeños 3 veces. En el escaparate, entre objetos polvorientos, vi un pequeño velero de juguete, idéntico al que le regalé a Daniel el verano de su muerte. El verano que pasamos aquí. Los recuerdos, que había mantenido encerrados bajo llave durante 5 años, empezaron a filtrarse. Daniel, con sus 8 años y su sonrisa desdentada, corriendo por la orilla del lago Toluca. Yo, con mis 17, demasiado ocupado con una chica del pueblo como para vigilarlo. La promesa que le hice.
Solo un minuto, campeón. No te alejes del muelle. Un minuto que se convirtió en 20. El pánico al volver y no verlo. La búsqueda frenética. Su cuerpo, pequeño y pálido, atrapado entre las cuerdas de un bote amarrado. Las marcas en sus muñecas y tobillos. Me apoyé en una pared, sin aliento, con el sudor frío perlando mi frente. El pueblo lo sabía. De alguna manera, este lugar conocía mi pecado. Empecé a verlos más a menudo. Las criaturas. No eran todas iguales. Algunas eran pequeñas y rápidas, figuras infantiles que se movían a cuatro patas, con las espaldas arqueadas en ángulos imposibles. Emitían un sonido de clic, como el de un hueso rompiéndose, y siempre huían a la oscuridad si me acercaba. Otras eran altas y delgadas, como sombras alargadas, con rostros que eran solo un remolino de niebla. Pero todas compartían un rasgo. Parecían ignorarme, como si yo fuera un fantasma en su mundo de pesadilla. Todas, excepto una. Lo llamé el vigilante. Lo vi por primera vez cerca de la escuela primaria. Estaba de pie al otro lado de la calle, inmóvil. Era alto, mucho más que un hombre normal, y vestía lo que parecía un impermeable de pescador, pesado y oscuro, que goteaba constantemente un líquido negro y espeso, a pesar de que no llovía. No podía verle la cara, oculta en la sombra de una capucha profunda, pero sentía su mirada fija en mí. No se movió. No me atacó. Solo observaba. Y en su quietud, había una acusación más aterradora que cualquier grito. Me adentré en la escuela, no sé por qué. Quizás buscando un refugio, quizás siguiendo un impulso masoquista. Dentro, el aire era denso con el olor a tiza y a podredumbre. En una de las aulas, los pupitres estaban dispuestos en círculo. En la pizarra, con la misma caligrafía de la postal, estaba escrito una y otra vez: ¿por qué no me mirabas? ¿Por qué no me mirabas? ¿Por qué no me mirabas? En otra sala, el suelo estaba cubierto de dibujos infantiles. Todos representaban la misma escena. Un niño hundiéndose en aguas oscuras, mientras una figura más grande le daba la espalda en la orilla. Salí corriendo de allí, con el pánico arañando mi garganta. Afuera, la niebla se había vuelto más densa, y el día se había oscurecido prematuramente. El vigilante seguía allí, en el mismo lugar, pero ahora sostenía algo. Una cuerda de amarre, gruesa y deshilachada. Mi destino era el lago. Siempre lo fue. La postal, el velero, el vigilante, todo me empujaba hacia allí, hacia el epicentro de mi culpa. Caminé por las calles desiertas, un peregrino en mi propio infierno personal. Vi a otro hombre una vez, a lo lejos. Parecía tan perdido como yo, con el pelo rubio y una chaqueta verde. Murmuraba para sí mismo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, un destello de mutuo reconocimiento de la locura, antes de que ambos siguiéramos nuestros caminos separados, cada uno atrapado en su propia pesadilla privada. Finalmente, llegué a la orilla del lago Toluca. La niebla era tan espesa que el agua y el cielo se fundían en un gris infinito. El muelle de madera, donde vi a Daniel por última vez, se adentraba en la nada. Estaba podrido y cubierto de un musgo resbaladizo. Al final del muelle, de pie, estaba el vigilante. Caminé hacia él. El miedo se había ido, reemplazado por una resignación helada. Cada paso sobre la madera que crujía era un eco de aquel día. Cuando llegué a unos metros de él, se movió por primera vez. Lentamente, se quitó la capucha. Debajo no había un rostro. Solo una superficie lisa de piel pálida, sin ojos, sin nariz, sin boca. Era un lienzo en blanco. Y entonces, empezó a cambiar. La piel se arrugó, se hundió, formando dos cuencas oculares vacías, una nariz, una boca, mi rostro.
Era mi propio rostro el que me miraba, pero envejecido, consumido por la pena, con una expresión de condena eterna. La cara sin rostro, mi cara, no habló con una voz, sino que el pensamiento se formó directamente en mi mente, frío y claro como el agua del lago. Una promesa es una promesa. Un minuto. Dijiste un minuto. Levantó la cuerda. No para atacarme, sino para ofrecérmela. El extremo estaba atado en un nudo corredizo. Miré más allá de él, hacia el agua gris. Y por un instante, lo vi. A Daniel. No su cuerpo sin vida, sino él, con 8 años, de pie sobre el agua, sonriendo. Me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Te espero, susurró el viento, con su voz. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Lo entendí. Esto no era un castigo. Era una invitación. La única salida. El único perdón que encontraría jamás. Tomé la cuerda de las manos de mi otro yo. Estaba fría y húmeda. No luché. No grité. Con una calma que no había sentido en 5 años, me deslicé el nudo por el cuello. La criatura, mi juez, mi reflejo, simplemente observó. Luego, con una fuerza tranquila, tiró. No hubo dolor. Solo la presión, el frío del agua del lago llenando mis pulmones, y la imagen final de la sonrisa de mi hermano, dándome la bienvenida a casa. El silencio. Un silencio antinatural, profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. En la orilla, junto a un triciclo volcado, la postal yacía medio enterrada en la arena húmeda. El agua había borrado las 2 palabras que me trajeron aquí, dejando solo un espacio en blanco bajo la imagen desvaída del Lake View Hotel. Un espacio vacío, como la promesa que rompí. Como el resto de mi eternidad. Mi mundo terminó en silencio. No hubo un estruendo final, ni un grito que rasgara el cielo, ni una fanfarria apocalíptica para anunciar el fin de los tiempos. La luna, con su rostro de pesadilla tallado por la locura misma, simplemente completó su descenso y la luz se apagó. El pánico, los ruegos, la música valiente de los 4 gigantes, todo fue engullido por una quietud antinatural, un vacío que absorbió todo sonido y esperanza. Cuando la penumbra cedió, no a un nuevo amanecer, sino a un crepúsculo perpetuo y gris, Termina estaba muerta. Petrificada. Un museo de su propio y último instante de terror, cubierto por una fina capa de ceniza lunar. Pero mi búsqueda no había terminado. No podía terminar. Mi deber como mayordomo era servir. Mi deber como padre era proteger. Había fallado en ambos. Pero aún podía encontrarlo. Ese pensamiento era la única viga que sostenía la estructura en ruinas de mi mente. Mis pies, pequeñas raíces nudosas, se hundían en una alfombra de ceniza y polvo que antes fue la alfombra roja del palacio. El rey, la princesa, los guardias, todos eran estatuas de madera retorcida, con expresiones de un terror mudo grabadas para la eternidad. Sus bocas abiertas no emitían sonido alguno. Sus ojos, fijos en el techo que ya no existía, reflejaban un cielo plomizo y sin estrellas. Pasé junto a ellos, mis súbditos, mi familia real. No sentí nada. Eran solo madera. Como yo. Mi corazón, una nuez seca en mi pecho, solo latía por una razón. Mi hijo. Tenía que encontrar a mi hijo. Él siempre fue un espíritu inquieto, curioso hasta rozar la imprudencia. Le advertí tantas veces sobre los peligros más allá del pantano, sobre el mundo de los hombres y sus extrañas costumbres. El mundo es más grande que este estanque, papá, me decía, inflando sus mejillas de madera en un gesto de desafío infantil. Quiero ver la torre del reloj, quiero ver a los bailarines y a los músicos.
su fascinación por el Festival del Tiempo, ahora, esa curiosidad podría haberlo condenado, atrayéndolo al epicentro del desastre. Salí del palacio en ruinas. El pantano del sur, mi hogar, ya no era un lugar de vida bulliciosa. El agua, antes cristalina y llena de nenúfares, era un espejo negro y estancado que no reflejaba nada, ni siquiera la pálida luz del cielo muerto. Olía a podredumbre y a estancamiento. Los nenúfares gigantes se habían marchitado en costras quebradizas que se deshacían en polvo al menor contacto. El aire, normalmente denso con el zumbido de los insectos y el croar de las ranas, era delgado y frío, y olía a polvo y a final. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos, un pitido agudo que era el único compañero en mi viaje. Cada paso que daba, el crujido de la madera seca bajo mis pies sonaba como una profanación, un ruido obsceno en una catedral de quietud. Hijo. Mi voz sonó débil, un susurro áspero que el viento muerto apenas se molestó en llevar. ¿Dónde te escondes? Ya no es divertido. El juego ha terminado. Mi viaje me llevó inevitablemente hacia Ciudad Reloj. Si su curiosidad lo había arrastrado lejos, ese sería su destino. El camino estaba sembrado de las mismas estatuas de terror silencioso. Un cartero, congelado a mitad de carrera, con una carta en la mano que nunca sería entregada. Los hermanos Gorman, detenidos junto a sus caballos de piedra, con una mueca de desprecio eterno en sus rostros. Me detuve a mirarlos. Siempre tan llenos de vida y malicia. Ahora, tan quietos como las rocas que tanto amaban. La plaza sur de la ciudad era una pesadilla. Los carpinteros, a medio construir la torre del festival, ahora formaban parte de su estructura inacabada, fusionados con la madera que trabajaban. Anju, la posadera, estaba petrificada detrás del mostrador, con la mano extendida, quizás esperando a su amado Café, quien seguramente se había convertido en ceniza en algún rincón olvidado. La visión meló. Tanta vida, tanta prisa, tantas pequeñas historias y preocupaciones, todo reducido a la nada. Entré en la posada. El silencio era más denso aquí dentro. El reloj de la pared se había detenido un minuto antes de la medianoche. Los días y las noches se fusionaron en un crepúsculo interminable. El tiempo había perdido su significado. Mi único reloj era el hambre que no sentía y la sed que no podía saciar. Mi cuerpo, un simple recipiente de madera, seguía moviéndose por pura inercia, impulsado por un único pensamiento: encontrarlo. Mi propia madera empezaba a sentirse quebradiza. Pequeñas astillas se me clavaban en las manos cuando me apoyaba en los árboles muertos. El mundo se estaba deshaciendo, y yo con él. Fue entonces cuando las alucinaciones se hicieron más crueles. Ya no eran solo destellos. Eran escenas completas. Comencé a verlo en el rabillo del ojo. Una pequeña silueta corriendo entre los edificios petrificados, el sonido fugaz de su risa ahogado por el silencio. «Espera», gritaba, corriendo torpemente tras el espejismo. Pero siempre desaparecía, dejándome solo y jadeante en medio de la desolación. Una vez, lo vi sentado en el borde de la fuente del lavadero. Me acerqué lentamente, el corazón de madera martilleándome contra las costillas. «Papá, tardaste mucho», dijo su voz, clara como el agua que ya no corría. Vi la luna. Tenía miedo. Extendí mi mano para tocarlo, y se disolvió en una nube de ceniza que el viento se llevó. Mi mente, pensé, me está jugando una mala pasada. El dolor tiene formas extrañas de manifestarse, y la mía era la tortura. Llegué a la entrada de los bosques misteriosos. El lugar siempre había sido un laberinto, pero ahora se sentía malévolo.
La niebla gris se aferraba al suelo como un sudario, y los árboles, con sus ramas como dedos esqueléticos, parecían haberse movido para bloquearme el paso, para confundirme, para atraparme allí para siempre. El viento susurraba entre las hojas secas, y a veces, juraría que formaba su nombre. Ya basta de juegos. Grité a la niebla, la desesperación finalmente quebrando mi compostura. Sal ahora mismo. Tu padre está cansado. Solo el eco burlón de mis propias palabras me respondió, rebotando entre los troncos silenciosos. Me adentré en la espesura, ignorando los caminos. Me guiaba por una corazonada, por un tirón invisible que me arrastraba más y más profundo. Fue entonces cuando lo oí. Débil, casi imperceptible. La melodía de una ocarina. No era una canción alegre ni una nana. Era una melodía triste, una canción de sanación que sonaba rota, equivocada, como un recuerdo distorsionado de algo puro. Era el sonido de un alma siendo arrancada, no consolada. Seguí el sonido, tropezando con raíces y rocas. La música me llevó a un pequeño claro que no recordaba haber visto nunca. En el centro del claro había un árbol. No era como los demás. Era pequeño, retorcido, con una expresión de agonía tallada en su corteza. Parecía un Deku Scrub congelado en un grito silencioso. Y a los pies del árbol, yacía él, mi hijo. Su pequeño cuerpo de madera estaba seco y sin vida. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de travesuras, eran cuencas vacías que miraban a la nada. Llevaba puesta su pequeña gorra roja, ahora cubierta de polvo y ceniza. Me arrodillé a su lado, mis rodillas crujiendo en protesta. Mi mente se negó a procesar lo que mis ojos veían. Le toqué la mejilla. Estaba fría. Dura. Como cualquier otra pieza de madera muerta en este mundo muerto. Hijo, susurré, mi voz quebrándose. Despierta. Vamos a casa. La princesa nos espera. No se movió. La mentira se sintió amarga en mi boca. Fue entonces cuando vi el objeto a su lado, medio enterrado en la ceniza. Brillaba débilmente con una luz enfermiza. Era una máscara. Una máscara con la forma exacta del rostro de mi hijo, pero con esos mismos ojos vacíos y una mueca de dolor perpetuo. La máscara de Deku. Y de repente, lo comprendí todo. La verdad no fue una revelación, fue un veneno que se filtró en mi ser, helando cada fibra de mi cuerpo de madera. Me golpeó con la fuerza de la luna, cayendo sobre mí una y otra vez. Los rumores que había oído antes del fin, hablaban de un héroe vestido de verde, un espíritu errante que había llegado a Termina. Un héroe que usaba máscaras para transformarse, para tomar prestados los poderes y las almas de los caídos. Mi hijo no se había perdido. No había huido. Lo habían encontrado. Muriendo. Atrapado en esa forma retorcida por alguna magia oscura del bosque. Y ese héroe no lo salvó. Vio su dolor, su alma atrapada en una forma maldita, y en lugar de ofrecerle paz, lo convirtió en una herramienta. Tocó esa canción rota, esa profanación de la sanación, y arrancó su esencia, su ser, y la selló en esa máscara horrible para poder usar su cuerpo, para poder saltar y disparar burbujas como si fuera un juego. El pequeño árbol retorcido, era la cáscara que quedó atrás. El cuerpo original de mi hijo, su prisión final. Y este cuerpo a mis pies, era la forma que el héroe había habitado. Un traje de madera que simplemente se quitó y descartó cuando ya no le fue útil, probablemente después de recuperar su propia forma iliana. Lo dejó aquí, tirado como un juguete roto. Mi hijo no fue salvado. Fue utilizado. Su tragedia fue el primer peldaño en la escalera de un héroe. Su agonía fue un poder temporal. Su alma, una munición. Un sonido gutural escapó de mi garganta, un lamento que no sabía que era capaz de producir.
un aullido de madera rota y un corazón astillado. Abracé el cuerpo vacío de mi hijo, su madera fría contra la mía. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Ya no había un palacio, ni un pantano, ni una luna rota en el cielo. Solo existía ese pequeño claro y el peso insoportable de la verdad. El héroe había salvado Termina, decían. Había hecho retroceder el tiempo, había derrotado al mal. Pero no para nosotros. No para mí. Para mí, el mundo ya había terminado el día que mi hijo se topó con un niño de verde que buscaba un atajo y vio en su sufrimiento una oportunidad. Su victoria fue construida sobre la tumba profanada de mi pequeño. No me levanté. No había a dónde ir. El último propósito de mi vida yacía frío en mis brazos. Me acurruqué a su lado, al pie del árbol que era su tumba y su monumento. Maldije en silencio el nombre del héroe de verde. Cerré los ojos, sintiendo como la última chispa de mi propia fuerza vital se extinguía, como la madera de mi cuerpo se volvía más pesada, más fría. El silencio de Termina finalmente me envolvió, y por primera vez desde que todo acabó, le di la bienvenida. Era la única paz que me quedaba. La paz del olvido, en un mundo que ya había sido olvidado.